Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola Oli, vamos a estar analizando la película Lawrence of Arabia con la actuación de Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, José Ferrer, Anthony Quayle, Claude Rains, Arthur Kennedy, Omar Sharif, Peter O'Toole, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que películas durante el fin de semana. Las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo Simplemente Yo. Qué bonito. Lawrence of Arabia es una película biográfica épica de aventura dramática estrenada en 1962. Narra la vida de T.E. Lawrence basada en su libro del año 1926, Seven Pillars of Wisdom, también conocido como Revolt in the Desert. La dirección estuvo a cargo de David Lean y la producción fue realizada por Sam Speel a través de su compañía británica Horizon Pictures, con la distribución de Columbia Pictures. El guión fue elaborado por Robert Bolt y Michael Wilson. Antes de la realización de Lawrence of Arabia, hubo varios intentos de llevar la historia de T.E. Lawrence al cine que no se concretaron. En la década de los 40, Alexander Korda mostró interés en filmar Seven Pillars of Wisdom con actores como Laurence Olivier, Leslie Howard o Robert Donat en el papel de Lawrence, pero el proyecto fue cancelado debido a problemas financieros. Asimismo, en 1952, David Lean fue considerado para dirigir una versión del mismo proyecto, también para Rank Organization, pero no llegó a nada. Al mismo tiempo, Terence Rattigan estaba trabajando en su obra Ross, centrada en la supuesta homosexualidad de Lawrence. Aunque en un principio esta obra se concibió como un guión cinematográfico, fue adaptado para el teatro tras el fracaso del proyecto de la película. La decisión de Sam Speel de tratar de suprimir Ross generó controversia, lo que irónicamente aumentó la publicidad de Lawrence of Arabia. Dirk Bogarde, quien había aceptado interpretar a Lawrence en Ross, consideró la cancelación del proyecto como una gran decepción, mientras que Alec Guinness asumió el papel en el escenario. Después de su colaboración en The Bridge of River Kwai, David Lean y Sam Spiegle decidieron trabajar juntos nuevamente en este proyecto. Inicialmente Lean mostró interés en realizar una biografía sobre Gandhi, con Alec Guinness como protagonista y Emeric Pressburger encargado del guión. Sin embargo, este proyecto no avanzó debido a la pérdida de interés por parte del director, a pesar de que se realizó un extenso trabajo de preproducción que incluyó exploraciones de locations en India y una reunión con Jawaharlal Nehru. Columbia Pictures tenía interés en un proyecto sobre Lawrence desde el principio de los años 50. Sam Spiegle convenció a A.W. Lawrence para vender los derechos de Seven Pillars of Wisdom por 22.500 libras, equivalente a $292,000 en el 2025. Michael Wilson escribió el borrador original del guión, pero David Lean no quedó satisfecho por su enfoque político e histórico. Posteriormente contrató a Robert Bolt para reescribir el guión, transformándolo en un estudio de carácter sobre Lawrence y su persona en la guerra. Aunque Wilson creó muchos personajes y escenas, Bolt escribió prácticamente todos los diálogos de la película que tenemos hoy. Lean se inspiró en la película de John Ford The Searchers, evocando directamente varias de sus escenas, específicamente en la composición de los paisajes desérticos, y el propio Lean reconoció las similitudes visuales entre Wadi Rum y el Movement Valley. En una entrevista de 1989, Lean admitió abiertamente el elemento homoerótico de la película, sugiriendo una relación entre Lawrence y Ali, comparándola incluso con la dinámica de su película anterior, Brief Encounter. La producción comenzó el 15 de mayo de 1961 y concluyó el 21 de septiembre
de 1962. Las escenas se filmaron en múltiples locations, incluyendo Jordania, Marruecos y diversas regiones de España como Almería, Sevilla y Doñana. El rodaje enfrentó numerosos desafíos, incluyendo retrasos por la ausencia de un guión completo, problemas logísticos y hasta el arresto de Robert Bolt por una manifestación antinuclear. La película se filmó utilizando tecnología Super Panavision, que emplea lentes esféricos en lugar de anamórficos. La imagen fue expuesta en un negativo de 65 milímetros y luego impresa en un positivo de 70 milímetros para dejar espacio a la banda sonora. El corte rápido del filme se veía más perturbador en la pantalla grande, lo que llevó a los cineastas a utilizar tomas más largas y fluidas. Grabar con unos lentes tan grandes provocó algunos efectos que el director no quería durante la proyección, como un efecto de vibración, y esto generaba desenfoque en alguna de las escenas. Para evitar estos inconvenientes, el director adaptó el encuadre y pidió a los actores que se movieran en líneas más diagonales, donde la vibración era menos. En una entrevista le preguntaron a Lin si podía manejar CinemaScope, a lo que respondió que con un buen ojo para la composición no había problema. Sin embargo, Peter O'Toole, quien interpretó a Lawrence, expresó que odiaba el desierto mientras estaban grabando. La banda sonora fue compuesta por Maurice Jarre, quien era poco conocido en ese momento y fue seleccionado tras la indisponibilidad de William Walton y Malcolm Arnold. Jarre tuvo solo 6 semanas para componer 2 horas de música orquestal para Lawrence. La música fue interpretada por la Orquesta Filarmónica de Londres, aunque Sir Adrian Boult está acreditado como director de la banda sonora, no pudo dirigir la mayor parte de la música debido a su dificultad para ajustarse a cómo se estaba corriendo la producción, lo que entonces llevó a Jarre a asumir el papel de director. La banda sonora le valió a Jarre su primer premio de la Academia por música original y ahora se considera una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos, ocupando el tercer lugar en la lista de las 25 mejores bandas sonoras del American Film Institute. El productor Sam Spiegel deseaba una obra que incluyera 2 temas para reflejar los aspectos orientales y británicos de la película. Inicialmente se pensó en los compositores Aram Khachaturian y Benjamin Britten para estos temas. La grabación original fue lanzada en 1962 por Colpix Records, una división de Columbia Pictures. En el 2006 se publicó una edición remasterizada por Castle Music. Una grabación completa de la banda sonora no se escuchó hasta el 2010, cuando Tatlow Music produjo un CD bajo la dirección de Nick Raine con la Orquesta Filarmónica de Praga, basándose en las partituras reconstruidas. La mayoría de los personajes de esta película se basan en figuras históricas, aunque con diferentes grados de fidelidad. Hay escenas como la batalla de Aqaba son en gran parte ficticias y la representación del Consejo Árabe no es precisa, ya que este mantuvo su poder en Siria hasta 1920, cuando Francia depuso a Faisal. Nos dan también un poco de contexto sobre la historia de la región, la Primera Guerra Mundial y la revuelta árabe, pero no es mucho porque el director quería enfocarse más en la historia de Lawrence. En la segunda mitad de la película se presenta un grupo, un ejército árabe de Lawrence mientras él se movía hacia el norte y esto no es tampoco accurate. Como construyeron la película, juegan un poco con la cronología de la película, distorsionando la revuelta árabe y la Primera Guerra Mundial, así como también la geografía de la región de Hejaz. La reunión de Bentley con Faisal se sitúa a finales de 1917, después de la caída de Aqaba y meses tras la entrada de Estados Unidos en la guerra. La participación de Lawrence en la revuelta antes del ataque de Aqaba también está ausente. Peter O'Toole recibió un poquito de rafagazo por la precisión de su personalización de T. Lawrence, comenzando con las diferencias físicas porque Peter era 6 pies 2 pulgadas y Lawrence real medía 5 pies 5 pulgadas.
También el guión recibió latigazos porque retratan a Lawrence como un egoísta y no está claro cuánta atención buscaba realmente, pero lo hacen ver un poco como un ogro. Esto se entiende y lo podemos hablar mientras vayamos explicando, ¿verdad?, cosas de la película. Durante la guerra, Lobo Thomas escribió sobre Lawrence en With Lawrence in Arabia, mencionando que solo podía tomar fotografías de él engañándolo o escondiéndose, y que después formaron una amistad y Lawrence lo dejaba tomar fotos de vez en cuando. Historiadores como B.H. Little Hart han cuestionado la representación de Lawrence como participante activo en el ataque y la masacre de los columnas turcas en retirada. Sin embargo, la mayoría de los biógrafos actuales consideran que la representación de la película es precisa. La película retrata a Allenby como cínico y manipulador con una actitud superior hacia Lawrence. Hay evidencia de que ambos se respetaban y se apreciaban. Lawrence llegó a pensar que Allenby era una admiración para mí. Los comentarios ficticios de Allenby durante el funeral de Lawrence contrastan con los reales, donde expresó haber perdido a un buen amigo y camarada. La representación de Auda Abu-Tayi como un hombre interesado solo en el dinero, aunque Auda se unió al levantamiento por razones monetarias, al principio se convirtió en un firme defensor de la independencia árabe. Las reacciones de quienes conocieron a Lawrence en vida real y a otras personas ponen en duda cuán real sea la película, ¿verdad? Lo que estamos viendo. El crítico más crítico fue el profesor A.W. Lawrence, que es el hermano menor de T.E. Lawrence, quien calificó la película como pretenciosa y falsa. La película se estrenó en el Odeon Leicester Square de Londres el 10 de diciembre de 1962 y llegó a los Estados Unidos el 16 de diciembre de 1962. El gobierno de Jordania prohibió la película considerándola irrespetuosa hacia la cultura árabe. Sin embargo, Egipto, el país natal de Omar Sharif, fue la única nación árabe que la distribuyó ampliamente y sin problema, convirtiéndose en un éxito gracias al respaldo del presidente Gamal Abdel Nasser. El estreno inicial tuvo una duración de aproximadamente 222 minutos, incluyendo overture intermedio y música de salida. Un memo que encontraron después del estreno decía que la película tenía 24.987 pies de película de 70 milímetros, lo que equivale a 222.11 minutos. No te equivoques. En enero de 1963, Lawrence of Arabia se lanzó en una versión editada de 20 minutos menos, debutando en 5 ciudades claves de Estados Unidos. A partir de octubre de 1963, comenzó a abrirse en 1000 teatros. Cuando se relanzó en 1971, presentaba una versión aún más corta de 187 minutos, tras realizar cortes para mitigar críticas de que duraba tanto. Durante la restauración de 1989, se culpó al productor Sam Spiegel por esos cortes y se utilizó una copia de 1966 que alteró algunas escenas al invertir la imagen. La película se proyectó fuera de la competencia en el Festival de Cine de Cannes de 1989 y en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary del 2012. También fue reestrenada en el 2002 para celebrar su 40º aniversario. Una versión restaurada fue realizada por Robert A. Harris y Jim Painting, bajo la supervisión de David Lean, lanzada en 1989 con una duración de 216 minutos. La mayoría de las escenas eliminadas eran diálogos, especialmente entre Allenby y su personal. 2 escenas fueron cortadas, que fue la reunión de Allenby en Jerusalén antes de la escena de Ra, y otra del personal británico en la tienda de campaña, siendo la primera aún no restaurada por completo. Gran parte del diálogo perdido se centraba en la escritura de poesía de Lawrence mencionada por Allenby, quien señalaba que el último poeta que tuvimos fue Wellington. Se restauraron tomas más gráficas, por ejemplo, de la masacre,
Habían un montón de paneos con cadáveres y hasta Lawrence disparando a un soldado turco que se estaba rindiendo. La mayoría de esas escenas eliminadas son de poca importancia y decidieron dejarlas así. También es interesante señalar que actores vivos doblaron algunas voces, por ejemplo, el diálogo de Jack Hawkins fue doblado por Charles Gray, quien había proporcionado la voz de Hawkins en varias películas, porque este actor, Jack Hawkins, tenía un diagnóstico de cáncer a finales de los 60. La primera versión en video que tiraron en las casas fue en formato pan-scan, lo que hizo entonces que faltara partes de escena en alguna secuencia. Después de la restauración de 1989, The Criterion Collection lanzó dos versiones en Laserdisc. RCA Columbia Pictures también emitió una versión en formato widescreen de esta restauración en Laserdisc que hizo Criterion. Lawrence of Arabia ha sido lanzada en 5 ediciones diferentes en DVD. La primera fue un set de 2 discos en el 2001, seguida de una edición más corta. En el 2003 se lanzó una versión de alta resolución y esta fue la del Director's Cut. Y en el 2008 se publicó una edición especial restaurada de ese mismo Director's Cut. En el año 2000, Martin Scorsese y Steven Spielberg ayudaron a restaurar una versión de la película para su lanzamiento en DVD, una restauración digital de 8K/4K, y aquí fue que entonces la lanzaron en Blu-ray y la pusieron en el cine en el 2012 por Sony Pictures, cuando cumplió 50 años de aniversario. La edición Blu-ray se lanzó en UK el 10 de septiembre del 2012 y en Estados Unidos el 13 de noviembre del mismo año. Una versión restaurada digitalmente en 4K fue proyectada en varios festivales, incluyendo Cannes, Karlovy Vary en el 2012, así como el Festival de Cine y Creatividad CineQuest el 2013. Entre los premios que Lawrence of Arabia ha ganado, tenemos un total de 31 premios y 14 nominaciones. En los premios de la Academia ganaron 7 premios: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección de Arte o Decoración, Color, Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejor Música y 10 nominaciones: Mejor Actor Principal para Peter O'Toole, Mejor Actor Secundario Omar Sharif, Mejor Guión Adaptado Robert Bolt, Michael Wilson. Los premios BAFTA ganaron 4. Mejor Actor Británico para Peter O'Toole, Mejor Película Británica, Mejor Guión Británico para Robert Bolt, Mejor Película de Cualquier Origen y una nominación con Mejor Actor Extranjero para Anthony Quinn. En los Golden Globe ganaron 5, Mejor Película de Drama, Mejor Actor Secundario para Omar Sharif, Mejor Director David Lean y 3 nominaciones, Mejor Actor de Drama para Anthony Quinn y Peter O'Toole. En los premios DGA, Directors Guild of America, ganaron un premio que fue el logro directorial sobresaliente en una película. En los premios de la Sociedad Británica de Cinematografía ganaron uno por Mejor Cinematografía para Freddie Young. En los David D. Donatello Awards ganaron 2, Mejor Producción Extranjera, Mejor Actor Extranjero. En los premios National Board of Review ganaron 2, Mejor Director para David Lean y Top 10 Films. En los premios Kinema Jumpo ganaron 1, Mejor Película Extranjera para David Lean. En los premios de la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía, Cine y Terror tuvieron una nominación: Mejor Edición Especial en DVD o Blu-ray en la edición del 50 aniversario. En los premios Grammy tuvieron una nominación a Mejor Banda Sonora Original para Maurice Jarre. Premio Online Film and TV Association ganaron 2, Salón de la Fama del Cine para Maurice Jarre y Salón de la Fama del Cine para la película. Tenían un budget de 15 millones y hasta el momento de esta grabación han recaudado 70 millones. La vi en mi casa un lunes a eso de las 11:45 de la mañana en mi 65 pulgadas y home theater. Esta película yo la tengo en DVD, la tengo en digital copy y en VHS, que la encontré sellada en Goodwill por $1 y la compré. Este lunes yo estaba solo en casa, así que dije, pues me voy a sumergir. Mi esposa la quería ver, pero ese lunes parece que no estaba en el mood y me dijo, vela tú.
Esta es una de esas películas que mencionan en todas las listas de todas las cosas de películas y siempre quise verla y me acuerdo que hace como 4 o 5 años atrás la empecé y como a los 20 minutos la quité. Lo que sí te tuviera que añadir que tienes que estar en el mood para verla. Definitivamente es una película que dura 3 hours plus. So, no es como que, sí, yo la pongo mientras mapeo, porque pasan tantas cosas y hay tantas cosas que le añaden a la historia. Si tú te vas un momentito a buscar algo y viras, ya te perdiste. Si hacemos un movie summary, tengo la historia de T. Lawrence, el oficial inglés que unió y dirigió con éxito a un grupo de árabes, una tribu, durante la Primera Guerra Mundial para luchar contra los turcos. Empezamos la película con una intermission de aproximadamente 4 minutos. Esto nos pone en setting y comenzamos. Vemos a un hombre bregando en una motora mientras nos dan los créditos. Y aquí tengo una observación. La música está brutal. Si alguna vez usted ha visto un ensayo de cine o ha estado en un ambiente donde se respira aire de cine, puede escuchar esta canción de vez en cuando y de cuando en vez en algún sitio. En 1935, T.E. Lawrence saca su motora y sale a pasear, y aquí tengo otra observación. Se me hizo un poco difícil concentrarme en esta escena con el movimiento rápido de la motora y la cámara. T. Lawrence nació en 1888 y muere en un accidente de motora en 1935. En la escena que le sigue, se le rinde un homenaje en la Catedral de San Pablo. Escuchamos lo bueno y lo malo de él, pero queda claro que a muchos británicos no les agrada. Y aquí tengo un dato real. T. Lawrence murió el 19 de mayo de 1935, 6 días después de un accidente de motora cerca de su casa en Dorset. El accidente ocurrió el 13 de mayo de 1935 cuando Lawrence iba en su motora, que era una Brogue Superior SS-100, dio un giro brusco para evitar a dos muchachos en una bicicleta, perdió el control y salió volando por encima del manubrio, dándose un cantazo en la cabeza contra el suelo. Me dio curiosidad por buscar los detalles del accidente y esto fue cerca de Clouds Hill y era donde él vivía en Wareham, Dorset. La motora, como ya dije, era una Brogue Superior SS-100 y le decían a la motora la BOA, B de bueno o A. La causa fue una bajadita en la carretera, el novio de estos dos muchachos y los esquivó y ahí se cayó. Aparentemente tenía unas cortadas bien malas y sufrió daños en el cerebro. Lawrence nunca recobró el conocimiento y murió 6 días después en el hospital en Bovington. Esta investigación se hizo en Bovington Camp y enterraron a Lawrence esa misma tarde. Su muerte llevó a que el neurocirujano Hugh Carnes investigara sobre la seguridad en las motoras, lo que eventualmente resultó en que todo el mundo usara casco. Winston Churchill lloró la pérdida de Lawrence describiéndolo como uno de los seres más grandes de nuestro tiempo. Interesante. Y por eso es que es bueno hacer research cuando estamos haciendo estas películas grandes, épicas. Porque un datito tan fácil como este neurocirujano investigó un poquito más, hizo un poquito de pushing y ahora todo el mundo tiene que usar casco cuando corre motora. Pasamos a un flashback durante la Primera Guerra Mundial. Lawrence es un teniente del ejército británico que no encaja, sobresale por su educación y conocimiento, pero muchos lo ven como un soldado débil. El señor Dryden de la oficina árabe británica los quiere enviar por 6 semanas a unirse con el coronel Brinton, y este coronel es quien está asesorando al príncipe Faisal en su revuelta contra los turcos. Y aquí tengo un dato. El señor Dryden es un personaje ficticio en la película. Este personaje fue creado para representar los intereses políticos y civiles británicos en la región. Y también se utiliza para hacer la diferencia cuando lo comparamos con el general Allenby. Aunque Dryden no existió en la vida real, su personaje se basó en varias personas históricas importantes. Entre ellas se encuentra Ronald Storr, miembro de la oficina árabe,
y David George Hogarth, que era un arqueólogo amigo de Lawrence. También se inspiró en Henry McMahon, un comisionado de Egipto que negoció la correspondencia McMahon-Hussein que desencadenó la revuelta árabe, y Mark Sykes, quien ayudó a redactar el acuerdo Sykes-Picot que dividía el Medio Oriente de la posguerra. El príncipe Faisal es un líder árabe que está liderando una revuelta contra el Imperio Otomano, también conocido como el Imperio Turco. Los británicos están apoyando esta revuelta porque quieren debilitar a los otomanos, que son aliados en este momento de Alemania en la guerra. Lawrence, con sus conocimientos sobre la cultura y la lengua árabe, se convierte en un enlace valioso entre los británicos y las fuerzas árabes. Su papel es ayudar a coordinar los esfuerzos militares y diplomáticos para que la revuelta árabe tenga éxito en contra de los turcos. Termina yendo por 3 meses y algo que pude notar con él es que está contento y le dice al señor Dryden que se va a divertir. Y aquí tengo una observación. En la oficina tenemos la transición del fósforo al sol, cue la música y esto es hermoso. Vemos el desierto, tenemos toma abierta espectacular. Nos transportamos y dejamos escenas anteriores atrás. Ya todo lo que habíamos visto estos 10 minutos, dándonos explicaciones y él guiando la motora y todo, se me olvidó. Nos encontramos con Tafa de la comunidad de Bedú y tenemos tomas bellísimas, inclusive de noche que se ven las estrellas y todo, brutal. El guía le hace preguntas sobre él y su vida fuera del desierto. Lawrence, como signo de amabilidad, le da el revólver y comparten comida. Y con esto entablan una amistad. Y él le enseña a montar y a correr camello. Y tengo un dato. Lawrence admiraba el estilo de vida de los beduinos y su conexión con el desierto. Él describió su estilo de pelea diciendo: el desierto es un océano en el que no se mete ningún remo. Y en este océano los beduinos van donde quieren y atacan donde quieren. Con esta oración podemos resaltar el dominio de los beduinos en las guerras del desierto y la libertad que tienen de hacer lo que les da la gana. La película muestra las costumbres y la hospitalidad beduina. Lawrence describió un festín tradicional beduino en su libreta, detallando la elaborada comida de arroz, cordero y varias carnes servidas en un ambiente de comunión o de unión. Esta escena nos deja ver a nosotros la hospitalidad de esta cultura, que como audiencia nos estamos adentrando porque yo no vivo en el desierto. Llegan a un pozo y sacan agua. De momento vemos llegar a alguien de lo lejos y ellos lo esperan sin hacer mucho movimiento. Y aquí tengo una observación. Esta toma y las escenas anteriores con la colina, brutal, bestial y salvaje, hermosísima. No tengo palabras de cómo describirlo. El guía, al verlo llegar, saca el revólver que le dio Lawrence y justo cuando va a disparar, esta otra persona dispara con un rifle mucho más lejos. Lawrence se indigna cuando el guía es brutalmente asesinado por Sheriff Ali bin el Karish por beber de su pozo sin permiso. Acusa a Ali de ser un bárbaro incivilizado y se desanima al descubrir que Ali es el asesor del Faisal. No tiene más remedio que irse solo y en la próxima escena se encuentra con otra persona del ejército británico que resulta ser el asesor actual de Faisal llamado Brighton. Su papel es representar los intereses británicos que a menudo entran en conflicto con los objetivos de los árabes. Se encuentran con unos aviones y vemos un ataque a los árabes junto con el Faisal a caballo. Que aquí tengo una observación. Son una tribu bastante primitiva. Si hablamos de, ¿verdad?, armamento y tecnología militar, a caballo y espada, mientras que el enemigo tiene aviones. Son poca la gente en esta tribu que tienen pistolas o rifles. Las relaciones entre Gran Bretaña y los árabes son corteses, pero tensas. Y esto es lo que parece ser en la película. Aunque Gran Bretaña suministra armas a los árabes, no proporcionará artillería, que al tenerla haría que Faisal se convierta en un jugador poderoso después de la guerra.
llegaron a la conclusión que se tiene que ir del campamento, de esta posición actual que vimos en la escena donde lo estaban atacando, o si no, más soldados del príncipe van a morir. En la noche deciden tener una reunión, tienen intereses o se menciona a Aqaba y quieren que el Navy los proteja. Aqaba es una ciudad portuaria estratégicamente importante. Los líderes ven en Aqaba una oportunidad para mejorar su posición y esperan contar con la protección de la Marina Británica para lograrlo. Brenton le pide a Faisal que se retire y ayude a los británicos a defender el canal de Suez. Aquí tengo una observación. El canal de Suez era de vital importancia para los intereses británicos en esta región donde estamos y su protección era una prioridad para ellos durante este periodo. El canal de Suez es una vía navegable artificial que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo, permitiendo el paso de barcos entre Europa y Asia sin tener que rodear África. Es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. La construcción del canal moderno comenzó el 25 de abril de 1859 y se completó en 1869, liderada por una compañía francesa bajo la dirección de Ferdinand de Lesseps. Inicialmente, el canal era propiedad conjunta del gobierno egipcio y Francia. A lo largo de su historia, el canal de Suez ha sido objetivo de disputas internacionales y conflictos. En 1956, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal, lo que provocó la crisis de Suez, un conflicto que involucró a Egipto, Israel, Reino Unido y Francia. El canal ha sido cerrado en varias ocasiones debido a conflictos como durante la Guerra de los 6 días en 1967, reabrió en 1975 después de un periodo de tensiones entre Israel y Egipto. Hoy en día el canal de Suez sigue siendo una ruta comercial importante y es una de las fuentes más grandes de ingresos para Egipto. Han hecho mejoras continuas para aumentar su capacidad y permitir el paso de buques más grandes. Lawrence desobedece sus órdenes al alentar a Faisal a atacar. Faisal queda impresionado por la familiaridad de Lawrence con el Corán y su honestidad sobre los intereses británicos en Arabia. Y aquí tengo una observación, esta escena tiene un tremendo diálogo en el tent del príncipe cuando están intercambiando ideas. Lawrence le da cabeza al asunto, un día y pico porle. Se puede notar que de verdad pensó todo esto y en la próxima escena Lawrence convence a Faisal para lanzar un ataque sorpresa por tierra en el puerto de Aqaba y así mejorar sus líneas de suministro. Ali protesta y piensa que está loco, ya que Aqaba está protegida de ataques terrestres por el desierto Nefut y el líder tribal turco local, que se llama Auda Abu Tayi. Y aquí traigo un dato real, el desierto de An-Nafud es una extensión desértica ubicada en el norte de Arabia Saudita, tiene una superficie de 40.000 millas cuadradas y se caracteriza por enormes dunas de arena de color rojo ladrillo que forman impresionantes formas de media luna. Este desierto es conocido por sus vientos violentos, además de un clima extremadamente árido, donde la lluvia solo cae una o dos veces al año. Este desierto no es simplemente un terreno vacío, sino un lugar con una historia geológica y humana fascinante. A pesar de su apariencia árida, investigaciones revelan que hace aproximadamente 120.000 años esta región tenía un clima muy diferente. En aquel entonces existían lagos, praderas que permitieron el paso de los primeros Homo sapiens fuera de África. Faisal le da a Lawrence solo 50 hombres. Lawrence también contrata a los huérfanos adolescentes Daud y Farah como sus asistentes, luego de que Ali se diera cuenta de que los estaban persiguiendo todo el camino. Él le dice, voy a hacer un trato con ustedes, le voy a dar una moneda a cada uno para que me ayuden a limpiar, a mantenerme siempre al día. Y aquí tengo una observación. Las escenas oscuras que ocurren aquí realmente no se ve nada y me imagino que uno cuando está en el desierto debe hacer un frío exagerado y no se ve nada igual.
La marcha hacia Aqaba demuestra la inteligencia y el carisma de Lawrence. El camino es largo, en aproximadamente 20 días. Los camellos van a empezar a morir y los hombres también. Por las temperaturas tan altas, ellos decidieron que van a empezar a dormir de día y viajar de noche. Y aquí tengo otra observación. Tremenda toma cuando están durmiendo, se ven todos los camellos así, a lo largo. Y en esta escena hay mucha toma abierta como para ilustrarte la grandeza del lugar, que esto no es, como dicen en Puerto Rico, cáscara de coco. Siguen su camino hasta llegar a lo que le llaman el Sun's Anvils, y este término de Sun's Anvils se refiere a una región desértica extremadamente calurosa y árida. En estos lugares las temperaturas pueden alcanzar niveles extremos y las condiciones son muy difíciles para los viajeros. Si no estás preparado, te tienes que enfrentar a la falta de agua y una radiación solar intensa. En el proceso de caminar, uno de ellos se cae y se queda atrás. Lawrence le comenta a Lee y Ali se molesta con Lawrence porque es una misión imposible. Aquí es que Lawrence toma la decisión de decir, mira, uno de los muchachos se cayó hace media hora atrás, así que voy a virar a buscarlo, y con esto él se gana la confianza de los hombres de Faisal para rescatar a Ghasim, que se había caído. Como ya expliqué, ¿verdad? Que esto es una región extremadamente caliente. Llega el momento que ya la piel no aguanta más y vemos a Ghasim que está luchando por su vida. Él estaba ya moribundo caminando en este sol salvaje cuando de momento vemos a lo lejos a Lawrence que llega a buscarlo. Él está deshidratado y ya llega un momento que ya el cerebro dice, no voy para más. Lawrence llega a tiempo y lo rescata, y entonces uno de los muchachos, Daud, lo estaba esperando a mitad de camino para ayudarlo. Por si acaso le pasa algo a Lawrence, él puede montarse en el camello y llevarlo para atrás. Farah se quedó en el celumen pendiente a que llegaran para dar el mensaje. Cuando llega Lawrence al campamento que establecieron, lejísimos de donde él fue a buscar a Ghasim, lo reciben como héroe. Lawrence, con todo el cansancio del mundo, cae al suelo después que llega y se tira a descansar. Los árabes agradecidos le regalan a Lawrence ropa tradicional árabe, y con esto como que ya lo aceptaron en la tribu, ya es parte de el grupo. Esta túnica de Lawrence no era solamente una prenda, sino que era un símbolo profundo de su integración con los árabes. Para ganarse su confianza, Lawrence adoptó la vestimenta tradicional con una dedicación que incluso aprendió a montar camello y a comportarse como ellos. Su atuendo era meticulosamente elegido, una túnica de seda color champán, forrada de algodón blanco, complementada con un chaleco, confeccionada en las históricas ciudades de La Meca o Medina a mediados de 1919. Su forma de vestir era tan auténtica que incluso sorprendía a los propios beduinos. En una anécdota, un beduino lo identificó como un inglés vestido como un sheriff, testimonio de lo convincente que era esta vestimenta que le dieron. En la próxima escena vemos y conocemos a Auda, molesto porque están utilizando su pozo. Lawrence convence a Auda para cambiar de bando, prometiéndole un vasto tesoro turco en Aqaba. Y aquí tengo una observación. Esta es tremenda escena cuando se juntan los dos bandos y deciden entonces ir colectivamente a Aqaba. Los árabes comienzan a confiar en Lawrence como forastero para arreglar disputas tribales. Lawrence se siente conmocionado cuando se ve obligado a ejecutar a Ghasim, el mismo que salvó, para prevenir un conflicto más grande. Aparentemente, Ghasim mató a uno de los soldados de Auda, porque entre las dos tribus pues siempre había como una fricción, y da la casualidad que el que se vio enjedado fue Ghasim. Aquí tengo una observación. Esta escena te coge por sorpresa porque no se sabe quién fue que lo hizo. Tienen una persona capturada. Ninguno de los bandos quiere matarlo porque entonces seguirá el conflicto, y Lawrence se mete de intermediario diciendo,
yo no estoy ni del lado de Auda ni del lado de Faisal. Así que yo voy a arreglar las cosas y hacer al hombre que mató pagar por lo que hizo. Le quitan la venda o la bolsa que tenía en la cabeza y aquí nos damos cuenta que es Gasim, el muchacho que él salvó en el desierto hace una escena atrás. Y yo entiendo que esto tuvo que crear un conflicto emocional en Lawrence. Se le puede notar en la cara como que, wow, después de tanto sacrificio que hice, esto es lo que tú acabas de hacer y yo ahora te tengo que matar. Y eventualmente le dispara y lo mata. Y podemos ver como que esa culpa en la cara de Lawrence, como que, wow, lo que acabo de hacer, pero es por un objetivo más grande y es mantener la paz entre estas dos tribus y poder entonces completar el objetivo al final, que sería llegar hasta Aqaba. So deciden salir a ejecutar su plan y poco a poco van acercándose a Aqaba. Vemos el evento en Aqaba. Lawrence y Auda capturan a Aqaba, pero no hay oro como él había prometido. Para calmar a Auda, Lawrence acepta pedir más dinero a sus superiores en el Cairo. Y aquí tengo un dato real. En los tiempos antiguos, Aqaba fue un punto estratégico para diferentes civilizaciones que dejaron su huella en esta ciudad importante. Desde el siglo X a.C., el rey Salomón ya aprovechaba su puerto para transportar cobre, marcando el inicio de su vida comercial. A lo largo de su historia, Aqaba pasó por diversos dominios, siendo gobernada por egipcios, nabateos, romanos, bizantinos y árabes. Cada cultura aportó su granito de arena a la historia. El puerto de Aqaba ha sido fundamentalmente para conectar rutas comerciales entre Egipto, Levante y Mesopotamia. Además, sirvió como punto de paso para peregrinos que se dirigían a la Meca, consolidándose entonces como un punto crucial de comunicación e intercambio. Hoy en día, Aqaba continúa siendo un centro internacional de conexiones, siendo el único puerto marítimo de Jordania. Su importancia sigue siendo crucial para la economía jordana, atrayendo viajeros de todo el mundo. Un datito que me di cuenta aquí es que, además de la túnica, Lawrence cargaba una jambia, que era como una daga de hoja de acero, y esto fue un regalo del sheriff Nasir en 1917, como recompensa por la toma de Aqaba. No era simplemente un arma, sino que era un símbolo como de estatus, dejándole saber a la gente que él era un líder árabe. Deciden salir y en el camino pierde su compás yendo en dirección al oeste, y Daud, de momento sin querer, cae en arena movediza, muriendo en un par de minutos, y Lawrence no lo pudo salvar. A pesar de que trató, porque lo vemos tratando, no pudo. Llega a un edificio del Army y podemos ver a Lawrence como en shock por lo que acaba de pasar, que Daud se acaba de morir. Y aquí tengo una observación. Poco a poco notamos cómo estos acontecimientos, estas cosas que están pasando, van afectando la salud mental de nuestro héroe. Otra cosa es que como Daud se muere en la arena, yo pensé, cuando lleguen a este edificio del Army hay un montón de minas ahí y el otro chamaco se muere. En el Cairo, Lawrence deja pensativo a los oficiales británicos con su vestimenta árabe y su insistencia en que Farah sea tratado con el mismo respeto que una persona blanca. Y aquí tenemos una observación. Tremenda escena también al verlo con la túnica llegando a el headquarters del ejército, donde él estaba en esas primeras escenas. El general Allenby lo asciende a mayor y accede a apoyar a los árabes con armas y dinero. Lawrence confiesa que está preocupado por su propia sed de sangre porque mató a 2 hombres y el problema es que lo disfrutó. Que estos vienen siendo Gasim y Daud, como quien dice. Pero Allenby le dice que sus preocupaciones no son alarmantes porque estamos en el ejército y tienes que hacerlo. Es tu vida contra las demás. Antes de regresar, Lawrence le pregunta a Allenby si es cierto que los británicos buscan dominar Arabia y exige artillería para el ejército de Faisal. Para complacer a Lawrence, Allenby le miente en ambos aspectos. En privado,
Él teme que Lawrence se haya vuelto nativo o del lado de los árabes y le tiene un poco de cuidado o de repelillo. Lawrence inicia una guerra de guerrillas para hostigar a los turcos. Tenemos a Mr. Bentley de Chicago, que busca un héroe. Los medios estadounidenses publican las hazañas de Lawrence y lo hacen famoso, ya que buscan resaltar los aspectos más aventureros de la guerra para ayudar a atraer a Estados Unidos al conflicto, cortando los aspectos negativos, como por ejemplo 37 heridos, 156 muertos desde hace 9 meses, que nadie en ninguna prensa ha publicado. El ejército le da las armas y explosivos que necesitan y con estos mismos descarrilan un tren, saqueando y matando gente adentro. Uno de los soldados que estaba vivo todavía le dispara a Lawrence en el brazo y Lawrence cae, pero parece que la bala fue superficial y terminan matando a los soldados que quedaron vivos defendiendo el tren. Aquí vemos a Mr. Bentley tomando fotos y también nos dice que le quedan menos de 200 hombres. En realidad, esta sed de sangre de Lawrence provoca la muerte de muchos de sus soldados. Mr. Bentley le pregunta qué él espera ganar de esta guerra, a lo que él le contesta la libertad. Ali le dice que se detenga, pero Lawrence, quien ha desarrollado un complejo de salvador, de héroe, lo ignora. En una de las descarrilas del tren, Farah resulta gravemente herido, que es el chamaquito. Lawrence se ve obligado a matarlo para salvarlo de los turcos porque lo van a torturar y le van a sacar información, él lo mata. Y aquí tengo una observación. Esta es otra escena triste. El general piensa que Lawrence se fue del bando de los árabes y hay gente que quiere 20,000 libras por él. Lawrence quiere ir a Deraa. Los turcos capturan a Lawrence mientras exploran secretamente la ciudad turca de Deraa. No lo reconocen, pero hay un turco que ordena que lo saquen aparte, que lo toquen, que lo golpeen y se insinúa que lo agredieron sexualmente. Aquí tengo un dato. T. Lawrence fue capturado en noviembre de 1917 y durante este incidente los soldados turcos lo detuvieron sin reconocer su verdadera identidad. Y esto es sacado del libro de él, de Seven Pillars of Wisdom. Así pasó. Y no dudo que lo hayan asaltado sexualmente y todas las cosas que nos dijeron que hicieron. Los turcos, un par de días después, sacan a Lawrence herido a la calle y Ali lo logra rescatar y lo cuida hasta que se recupera. La experiencia deja a Lawrence humillado y con esto deciden regresar a Cairo al headquarter y dejar esta vida atrás. El problema ahora es que él no encaja porque se acostumbró a la vida del desierto, a ser un héroe, a ser necesitado por la gente, esta adrenalina de llevar a esta gente a la libertad. Con los turcos echando para atrás, Dryden le informa a Lawrence sobre el acuerdo Sykes-Picot, que esto fue un tratado secreto para dividir el Medio Oriente entre Gran Bretaña y Francia después de la guerra. Lo firmaron secretamente en mayo de 1916 con la aprobación de Rusia. En plena Primera Guerra Mundial, estas potencias europeas planificaban dividir los territorios del Imperio Otomano para asegurar una influencia geopolítica. Según el acuerdo, los territorios de Siria, Irak, Líbano, Palestina serían repartidos entre zonas de control británico y francés. Gran Bretaña obtendría el sur y el centro de Irak, mientras que Francia dominaría Siria y Líbano. Este pacto traicionó las promesas hechas a los líderes árabes, quienes habían sido incentivados a rebelarse contra los turcos con la esperanza de crear un Estado nacional árabe independiente. Estas fronteras arbitrarias que se establecieron en este acuerdo Sykes-Picot no solo definieron los estados modernos de Siria e Irak, sino que sembraron la semilla de conflicto que todavía está hoy día. Mucha gente ve este acuerdo como un símbolo de manipulación occidental en la región, marcando profundamente las relaciones entre el mundo árabe y el occidente.
Allenby obliga a Lawrence a regresar a Arabia para apoyar el Big Push hacia Damasco. Con esto, Lawrence se siente traicionado, pero accede de mala gana. Básicamente por dinero, porque le siguen dando posición, como que te vamos a ascender como para sobornarlo. Y aquí tengo un dato. Durante la Primera Guerra Mundial, el general Edmund Allenby se convirtió en un comandante británico crucial en la región de Palestina y Siria. Trabajando estrechamente con T. E. Lawrence, desarrollaron una estrategia militar que combinaba dos frentes principales de ataque. Teníamos fuerzas británicas mecanizadas realizando asaltos rápidos y teníamos tropas árabes lideradas por Lawrence interrumpiendo las líneas de suministros turcas, específicamente estos trenes que ellos descarrilan, que son los ferrocarriles de Hiyaz. El 1 de octubre de 1918, esta estrategia alcanzó su punto culminante con la conquista de Damasco. Después de una intensa persecución de caballería, las tropas británicas y árabes rodearon la ciudad, marcando un punto de presión en la campaña militar. Con esto dicho, que esta es la información de background, Lawrence recluta un ejército mercenario con poco interés en la liberación árabe, y aquí tengo observación, hay gente que dice que Lawrence había cambiado ya para este momento y se le nota. Lawrence espera que si los árabes pueden tomar Damasco antes que los británicos, tendrán suficiente influencia para exigir un Estado árabe independiente después de la guerra. El ejército de Lawrence acorrala una columna de soldados turcos en retirada que acaban de masacrar a los habitantes de Tafas. Uno de los hombres de Lawrence es de allí y exige no tomar prisioneros. Ali insiste en dar la vuelta, olvídate de eso, y vamos a seguir a Damasco. Pero este hombre está molesto, le acaban de matar a gente de su clan, así que él carga solo y asimismo es asesinado por el grupo que estaba al otro lado. Lawrence toma el grito de batalla del hombre muerto y los árabes masacran a los turcos. Después de la batalla, Lawrence se mira al espejo en shock, habiéndose convertido en la imagen de la barbarie que una vez criticó con Ali. ¿Se acuerdan en el pozo? En la primera escena que él dispara y mata al guía. Lawrence se volvió loco matando gente, lleno de sangre, se cegó por la violencia. Claramente el conflicto lo ha afectado. Los árabes llegan primero a Damasco para proteger su independencia. Lawrence les pide que administren la ciudad sin apoyo británico y aquí nos damos cuenta que el Arab National Council, este plan fracasa. Los tribesmen, que son los hombres de la tribu, discuten constantemente, los servicios públicos colapsan y los hospitales con poco personal apenas pueden funcionar. Y aquí tengo un dato. Después de la captura de Damasco el 1 de octubre, los británicos destrozaron completamente las esperanzas de independencia árabe. A pesar de que Lawrence y las fuerzas árabes habían conquistado heroicamente la ciudad, Gran Bretaña traicionó sus promesas declarando que Francia sería el estado protector de Siria. Los árabes únicamente podrían administrar el interior del territorio bajo supervisión y asistencia financiera francesa. Las divisiones internas y la interferencia extranjera impidieron que los árabes alcanzaran la independencia soñada por Lawrence y los líderes tribales. Damasco, en lugar de convertirse en un símbolo de libertad, se transformó en otro ejemplo de las complejas manipulaciones coloniales del Medio Oriente. Mientras estaba viendo esta escena, a mí me surgió una pregunta y es como que, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Lawrence está tan centrado en darle esta libertad a los árabes? El propósito principal era unir estas tribus árabes para que lucharan contra el Imperio Otomano y lograr su autonomía. Aunque teníamos a los británicos en el medio, que ellos tenían otros intereses y complicaron esta esperanza. Lawrence creía en el derecho de los pueblos árabes a que ellos pudieran ser libres y gobernarse a sí mismos. Para él,
La independencia árabe era esencial para que los árabes pudieran construir su propia nación, su cultura, y gracias a él lograron muchas cosas, pero al final del camino había muchas barreras que hicieron el proceso más difícil. Continuamos con la película. Entonces, Lawrence regresa al headquarters del ejército y tenemos un médico británico que lo critica, o más bien critica la situación de lo que está pasando frente a Lawrence y no reconoce que Lawrence estaba con él. El príncipe Faisal abandona este sueño de la independencia que Lawrence había defendido apasionadamente, acepta el apoyo británico y la promesa de un ascenso de príncipe a rey, traicionando los ideales revolucionarios por los que Lawrence había luchado. Lawrence regresa al ejército británico profundamente amargado y lo irónico es que vemos a otro médico que lo había visto al principio de la película y lo había criticado, ahora lo saluda como un héroe. Los británicos, deseando deshacerse de él, lo ascienden a coronel y lo envían de vuelta a Gran Bretaña. En la escena final, Lawrence observa nostálgicamente a los árabes que se alejan, simbolizando su conexión perdida con el pueblo por el que luchó. Pasa un motociclista dejando una estela de polvo, marcando simbólicamente el final de la aventura y el cierre de su campaña heroica. Y con esto, pues se acaba la película. Como dato curioso, Seven Pillars of Wisdom también es una canción de un grupo metal que se llama Sabaton y es sobre Lawrence. Esta canción la tiraron en julio del 2019 en el álbum que se llama The Great War. Yo la escuché y me gustó. Y a mí no me gusta el metal, pero me gustó. En la novela de Tony Parsons, The Murder Bag del 2014, se hace referencia a los 7 pilares como parte del currículo en la escuela Potter's Field. Si hacemos un libro versus película, en el libro Lawrence presenta una narrativa más introspectiva donde expresa sus remordimientos y contradicciones. En contraste, en la película se le retrata como un héroe casi mítico, idealista, con grandes ideas. Acá pues vemos un poquito más la pelea consigo mismo de lo que está haciendo. Una de las diferencias más grandes es la representación de la sexualidad de Lawrence. En el libro, el autor aborda abiertamente su homosexualidad y sus relaciones con otros hombres árabes, mientras que en la película se omite y se sugiere sutilmente. Ambas versiones destacan las promesas incumplidas de los británicos hacia los árabes. El libro profundiza en cómo estas promesas fueron manipuladas para servir a intereses imperiales, mientras que la película tiende a simplificar esta narrativa, pero se entiende como quiera. En el libro, Lawrence es más crítico con su papel en estas traiciones, mientras que en la película su figura se representa más como un líder carismático que lucha por una causa noble y no le afecta tanto esta negatividad que le llega a su vida. La película te crea como esta sensación de asombro ante las hazañas de Lawrence y el libro te invita más como a reflexionar sobre las implicaciones morales de lo que está pasando y lo que estaba pasando políticamente y lo que Lawrence piensa. Antes de dar el review, tengo aquí que en 1990 se transmitió la película hecha para la televisión A Dangerous Man, Lawrence After Arabia. Esta producción retrata los eventos en la vida de T. Lawrence y el príncipe Faisal luego de los acontecimientos de Lawrence of Arabia. Yo no la he visto, pero en algún momento me decidiría verla a ver qué fue lo que hicieron con esta. Interesante. Vamos a la parte del review y tengo aquí cuántos hombres guiaremos a la victoria y dominaremos a Aqaba. Entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Tiene un guión épico, bien estructurado, bien pensado con una base histórica real que lo hace más brutal todavía. Lawrence vive en un complejo viaje de autodescubrimiento y transformación. Al principio, como soldado británico, es un extraño en el mundo árabe, pero gradualmente se mete en esta cultura y logra llevarse el mundo.
El cambio del uniforme militar británico a vestimenta árabe simboliza su búsqueda de pertenencia. Él nunca se siente completamente integrado, ni en el mundo británico ni en el árabe. Comienza tratando de ayudar a Inglaterra a controlar el mundo árabe, pero se compromete cada vez con la causa árabe. Al descubrir las intenciones del ejército británico, se desilusiona y rechaza su plan. Por eso es que vemos a los británicos siempre preguntándose, ¿será que ahora él se convirtió en un nativo y favorece a los árabes y no nos va a ayudar? Lawrence enfrenta la lucha por la no violencia a lo largo de su viaje, aunque inicialmente lo vemos con el freno puesto, se ve obligado a tomar decisiones que contradicen sus creencias para poder sobrevivir. Tenemos una transformación psicológica de Lawrence desde un extraño seguro de sí mismo hasta un individuo traumatizado. Su pensamiento principal fue salvar a los árabes y esto se va desmantelando gradualmente a través de todas las experiencias brutales, traumáticas que está pasando, como la tortura, el Consejo Árabe se colapsó en esa escena casi final y esto fue como que la gota que colmó la copa. Lo más triste de todo esto es que ambos grupos utilizaron a Lawrence para obtener lo que ellos querían. Y esa escena final es triste cuando el asesor general sale a buscarlo con los ojos llorosos al darse cuenta de la jugada del ejército y el rey y Lawrence ya se había ido. Este conflicto lo cambió y tanto el rey como el ejército lo trataban bien hasta que salía del cuarto. La actuación de cada uno de los actores te vende en la película. Estamos en el 1917 con el Lawrence of Arabia. Sentimos una química brutal con cada uno de ellos y no hay un personaje que encontré extraño o fuera de lugar. Esta película tiene un pacing lento, pero poco a poco, según vas viendo, no puedo parar de ver los paisajes, los conflictos, la explosión del tren, hermoso, todo está bien puesto. El highlight de esta película viene siendo la cinematografía, la música, vestimenta y locations. Esa música te llega al alma y te transporta de una cuando hacen la transición de la oficina con el fósforo. Maquillaje, vestimenta, extras en el set, conflictos mostrados, las escenas de acción, las explosiones, nada se vio fake o computadora. Ese mal en Aquaba era hermoso. Ali llegando al pozo en esa primera escena también y todo lo que vemos, bestial. Mi escena favorita es la escena que rescatamos a Gazin porque aquí Lawrence probó ser un héroe. La escena de cuando conquistan Aqua también, tremenda. Mi personaje favorito es Ali y Auda. Me gusta la intensidad y diferencia de cada uno. Tenemos momentos adrenalínicos, tristes, épicos, oscuros, alegres. Es una gama de emociones. Impresionante ver cómo la guerra te cambia y podemos ver a un Lawrence obsesionado con el progreso de la gente a la que está ayudando. No encontré nada negativo que decir de la película. Lo que es negativo, que no cambia el rating que le di, es que utilizaron a Lawrence de ambos bandos para obtener algo y ya cuando no lo necesitaban, lo desecharon. Así que esa escena del principio, que viene siendo la escena del final, se entiende perfectamente cuando Lawrence está tratando de llenar ese vacío, esa adrenalina que sintió cuando estaba en Arabia de ser un líder. Y lo vemos en la motora porque ahí es donde él se sentía libre. Y trágicamente pasó el accidente y lo perdimos. Pero me imagino el trauma, la depresión que debió haber tenido Lawrence cuando volvió a su casa después de todo esto. La recomiendo para el aficionado de películas épicas, historia y drama. Tiene su background real que es impresionante. Mientras más leo de T. Lawrence, más quiero saber. Se puede ver en familia, entiendo que es larguísima y no mucha gente le gustan las películas largas. Tiene 2 intermissions y si nunca la ha visto,
véala en un día que no tenga nada que hacer, que no tenga distracciones. Definitivamente la recomiendo y es de esas películas que digo que la compre si la ve en una tienda. Yo tengo la mía para mi colección, la tengo en VHS, en digital y en DVD. Ya con esto acabamos, un 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Note, así como en la página oficial. También tengo el perfil de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Tengo un tab nuevo que se llama Butaca de Propuestas. Si usted tiene una recomendación de una película que quiere que yo hable, la escribe allí, yo la leo, me envían un email y la añadimos en el queue. Si quieres recibir correos electrónicos, también tengo un tab en Filming Notion Pod que se llama ¿Quieres emails semanales? Llenas la forma y cada jueves cuando publico te envío un email diciendo papá, este es el episodio nuevo. Y tengo el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para las redes sociales y el podcast. Gracias por el apoyo, los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.